Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Es un privilegio para mí el poder acercar, diría así, la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Gracias por quienes nos ven y nos escuchan, desde luego. Y el propósito va encaminado siempre a ser útiles, que la palabra llegue con esa propiedad de ella, de esa palabra que tiene para dar vida, para bendecir, para restaurar, para fortalecer, para alentar, para inspirar en los corazones. Gracias a Dios por este privilegio, gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y bueno, tengo para compartir hoy este tema, imposibilidades de la vida espiritual, es el tema de hoy. Y como referencia, quiero tomar como versículos iniciales Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, donde se menciona precisamente que es imposible que Dios mienta. Hay cosas que no nos podríamos tan fácilmente explicar en cuanto a por qué Dios actúa o por qué Dios hace algunas cosas en particular, en especial como el hecho de interponer juramento para respaldar, para avalar, para sostener sus dichos, sus pronunciamientos, su palabra o sus promesas. Sin embargo, encontramos que en más de una ocasión Dios lo quiso hacer así para dar a entender con toda claridad que Él está dispuesto a cumplir toda vez que da su palabra, toda vez que entrega sus maravillosas promesas. Él está dispuesto a cumplir lo que ha dicho. Sí. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, leyendo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta y otras declaraciones, decía, tienen que ver con la fuerza, con todo el impacto, ímpetu que Dios le imprime a sus dichos, a su palabra. Y todo esto, ¿por qué o para qué? Podríamos pensar, bueno, precisamente para que nosotros le creamos. A pesar de eso, encontramos, ¿verdad?, con alguna frecuencia casos donde habría personas que no quieren, no están dispuestos a creerle a Dios a pesar de la veracidad que vemos palpablemente y encontramos palpablemente en Él. Bien, esto es lo que hemos leído. Dios no puede mentir. Su naturaleza, su carácter, su esencia no se lo permiten. Sí, es imposible para Dios en este caso. Bien, pero para el hombre, encontramos que la vida diaria, la vida común, la vida del ser humano está llena de imposibilidades. Y solo menciono algunas como ejemplo, por decir, no podemos ir al sol. Alguien diría, bueno, pero ¿a quién se le ocurriría eso, verdad? Bueno, pues por todas las imposibilidades que hay, precisamente, pues ahí podemos ver qué cosas es imposible, o dentro de las cosas que son imposibles, bueno, ir al sol. Sí, no podemos ir al sol. ¿Quién podría levantar 1000 kilos de peso sin ningún implemento, sin ninguna palanca, sin usar ningún aparato, ninguna herramienta? Nada más con la sola fuerza humana o física no es posible.
Así que esto está dentro de las imposibilidades. Pensar dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué diríamos a esto? Alguien diría, bueno, yo sí puedo pensar no solo dos, puedo pensar 3, 4, 5 o más cosas al mismo tiempo. En esencia, no es posible. Si una seguida de la otra, sí. Así de manera sucesiva, sí. Pero al mismo tiempo no es posible. Y podríamos mencionar otra más. Estar físicamente en dos lugares al mismo tiempo también es imposible para los seres humanos. Sí. La Biblia señala algunas otras imposibilidades. Sí, y puedo referirme todavía a la cita inicial de Hebreos 6, 17 y 18, donde vimos que Dios no puede mentir. Así que ahí está esta declaración solemne, seria, formal, que trasciende los tiempos, las edades, y que cada generación, ¿verdad? Debemos estar más que sabidos que Dios no puede mentir, Dios no miente. Bien, hay otra declaración que avala, que respalda esto y que tiene que ver con que Dios dice en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios es veraz, Dios dice la verdad. Sí, aun cuando sea en alguna forma o de alguna manera alguna declaración negativa, sí, Dios estará diciendo la verdad. Sí. Bien. Encontramos en Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Ahí podemos leer solo resumiendo esa escritura, porque son varios versículos. Pero Hebreos 6, 4 al 6 se mencionan esto. Dice, es imposible, notemos, es imposible que los que una vez fueron iluminados sean otra vez renovados. Es decir, yo me fui al comienzo mismo del versículo 4, tomando en cuenta la parte final o declaración final del versículo 6. Sí, es imposible que los que una vez fueron iluminados sean otra vez renovados. Sí, se menciona una serie de situaciones ahí que no menciono, pero aquí encontramos, ¿verdad? Porque el autor de los Hebreos, siendo los lectores de extracción judía, se puede decir que todos de extracción judía, bueno, conocedores de el propósito de Dios, todo lo diseñado por el Señor en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley mosaica, encontramos que Dios así lo está declarando. ¿Por qué? Porque habría personas en algún momento que al claudicar, al apostatar de extracción judía en ese tiempo, estarían o estuvieron dispuestos a declarar como inmunda la sangre de Cristo, ¿sí? Cosa que ya no admite restauración, ya no admite renovación, pues la persona ya no pueda recibir el perdón. Así que no hay marcha atrás en algunas situaciones, por cierto, bastante delicadas y trascendentales y extremas, donde algunas personas habrán incurrido con tal de regresar a la fe judía, ¿sí? Y negando la eficacia de la obra redentora de Jesucristo. Sí. Bueno, pero encontramos en los capítulos, en Lucas, por ejemplo, Lucas, capítulo 17, versículo 1, el Señor se refirió a una imposibilidad. Sí, está en sentido negativo, pero dice que
imposible es que no vengan tropiezos. Sí, imposible es que no vengan tropiezos. Otra versión dice, imposible es que no vengan escándalos. Sí, y esto habla o se refiere de manera exclusiva, diría, dentro de la esfera, dentro del círculo cristiano o en lo que tiene que ver con la iglesia, sí, y que llega a suceder, por cierto. Pero vamos a mencionar hoy otras imposibilidades que, por cierto, trascienden y tienen consecuencias, tienen repercusiones eternas. Sí. Mencionamos enseguida, bueno, lo que leemos allí en Hebreos 9. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14 y versículo 22. Leyendo aquí esta porción, Hebreos 9, 11 al 14 y versículo 22, dice el versículo 11 de esta manera: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir o para que sirváis al Dios vivo. Ahí, de manera superlativa, está esta declaración, sí, este pronunciamiento solemne, serio, formal, que trasciende, que es muy importante tratándose del sacrificio, de la obra sacrificial de Cristo, realizada una sola vez y para siempre allá en la cruz del Calvario. Pero dice el versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra versión dice al final, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay perdón, no se otorga el perdón, ¿sí? Sin derramamiento, o sea que es imposible, y esto ya viene dentro de una situación amplia, extensa en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, alguien decía en cierta ocasión, no solo está bañado en sangre, por describir, por mencionar o por hacer alusión de alguna manera a la multitud, la infinidad, la innumerable cantidad de sacrificios efectuados, llevados a cabo en el Antiguo Testamento. Desde aquí se mencionan algunos en este pasaje: toros, machos cabríos, becerros, carneros, en fin, palomas, muchos animalitos, ríos de sangre corren en el Antiguo Testamento, sí, pero no con la eficacia, porque también no era el propósito dentro de aquel sistema, no era el propósito que eso estuviera vigente por todo el tiempo. También no era el propósito de Dios que tuvieran una eficacia tal, ¿verdad?, que con un solo sacrificio las personas, ¿verdad?, al llevarla al sumo sacerdote y poner allí sus manos sobre la cabeza del animalito antes o durante el sacrificio de ese animalito y el derramamiento de la sangre del mismo,
todo esto fuera de una forma permanente. Esto se hacía a diario por diferentes motivos o con situaciones que el hombre mismo, o necesidades que el hombre mismo tenía, pero había un día al año, el día de la expiación en especial, ¿verdad? Bueno, pero dice el autor mismo a los hebreos que eso llevaba a las gentes, a los penitentes, diría, a hacer recordatorio cada año de los pecados pasados y nunca podían ser quitados o borrados permanentemente, ¿verdad? Entonces no tenían la eficacia que pudieran haber tenido o la gente haber deseado, la vigencia también, pero encontramos aquí que, de acuerdo a lo leído, tenía que venir nuestro Señor Jesucristo. Y vino Él enviado expresamente del cielo a la tierra con una comisión especial, trascendental, sí, que la cual Él llevó a cabo, sí, de manera sumisa, de manera obediente, de manera sujeta completamente a la voluntad del Padre, sí, yendo a la cruz del Calvario y derramando allí su preciosa sangre, desde luego, debido al tipo de sacrificio al cual fue él mismo sometido. Pero decía, desde el Antiguo Testamento ya venía esta situación, ¿verdad?, acerca de la necesidad de que fuera derramada sangre, el sacrificio de animales, con tal de obtener, o que la persona obtuviera, aunque fuera temporalmente, como ya lo menciono, temporalmente el perdón, la justificación y la pacificación delante de Dios. Sí, así que lo que leemos allí es que sobresale, dice el versículo 14 ya leído, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente así, sí, completamente restaurada la persona, habiendo aceptado para sí por la fe el sacrificio y la obra redentora de Cristo, puede estar en condiciones de servir al Señor, de amistarse con Él. Sí, pero esa es la condición. Sí, aceptar el poder, la eficacia de la sangre de Cristo, porque es el mejor símbolo de vida que hay. Sí, y Jesucristo, ya decía, derramó su preciosa sangre, dio su vida por nuestros pecados. De este modo, no tuvimos nosotros que sufrir, ¿verdad? La muerte espiritual nos correspondía. El lugar, por así decirlo, que Cristo ocupó es el lugar que nosotros, cada uno en particular, en lo individual, debimos haber ocupado. Pero, ¿por qué? Porque ya está escrito y está dicho de manera sentenciosa, la paga del pecado es la muerte. Pero el mismo versículo que cito ahí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, así que por su sangre, Él nos libra, sí, del pecado en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus resultados o consecuencias. Nos libra de la presencia del pecado. Notemos, algo que estando en la condición de naturaleza pecaminosa, condición caída, lejos de Dios, sin reconciliación con Dios, esto no es posible, ¿verdad? El pecado está presente allí siempre y está implicado, está, alguien decía, metido hasta los huesos en la naturaleza humana, ¿sí? Y solo el Señor puede librarnos entonces de la presencia del pecado, del poder del pecado. Bastaría, y esto recomiendo por ahí, sugiero que lean después en otro momento Romanos 7,
donde hay una parte, los versículos finales, la segunda mitad del capítulo 7 de Romanos, es donde Pablo, el apóstol, llega a hacer una exclamación desesperada, diría, cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de la obra de muerte del pecado? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dice él. ¿Quién me librará? Él clama de esta manera. Y ya versículos subsiguientes encontramos que, ya no se diga iniciando el capítulo 8 de Romanos, encontramos otra situación, toda vez que la persona, quien pudiera ser, sí, necesitada de la limpieza y purificación de sus pecados, ha venido a Cristo y se ha reconciliado con Él. Y pues también hemos sido librados de las consecuencias, así que no solo de la presencia del pecado, no tan solo del poder del pecado, sino también de las consecuencias del pecado. Si esto trasciende, esto se refleja como un beneficio eterno, si el hecho de haber sido librados completamente de las consecuencias del pecado y poder servir a Dios en esas condiciones de restauración, de renovación, ¿sí? Podemos y debemos servir a Dios. Otra imposibilidad que encontramos está en Hebreos 11:6, ¿sí? Hebreos 11:6. Y versículo, por cierto, conocido de muchos, pero nos dice de esta manera: pero sin fe, notemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, este es un versículo clave en cuanto a la fe se refiere. Sí, la fe, como podemos notar aquí, es la condición del plan de salvación. Sí, toda persona, quien pudiera ser el del más alto rango o posición social o de renombre o de sangre azul o de la nobleza o hasta el más pobre o sencillo de los seres humanos, el más marginado, diría, ¿sí? La condición indispensable para todos es creer, tener fe, sí, tener fe en Dios, creer, pero no solo creer que Dios existe. Hay mucha gente, muchísima gente que confiesa, declara una y otra vez que creen en Dios, sí, que Dios existe. Pero hasta ahí las cosas. Pero notemos aquí que la fe, porque dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, así que es una necesidad para cualquiera que se acerca a Dios, es una gran necesidad el creer, no solo creer que Dios existe, sino que le puede escuchar, que le puede atender, sí, y que puede recibir alguno o todos los beneficios posibles, ¿verdad?, de parte suya, sí, para de esta manera alcanzar la salvación. Así que la condición que Dios demanda para redimir al hombre, creer, sí, es necesario la fe, es indispensable la fe. Si Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia, con un simple asentir y decir: sí creo, sí. Esta es una fe mental, una fe intelectual, sí. Hay varias clases de fe, sí. Como alguien le preguntó a otra persona, le dicen: bueno, ¿y cómo sabes que el caballo de Napoleón era blanco? Bueno, porque lo dicen que era blanco y yo creo que era blanco. Es algo así tan
se puede decir risible, ¿verdad? En cierto modo, que hay muchas cosas que creemos sin que, sin que las podamos constatar o comprobar o evidenciar, ¿sí? Y las creemos, simple y sencillamente las creemos, pero no, esta no es la clase de fe que el Señor requiere. Ya lo estamos viendo aquí en su palabra. Él quiere una relación. Toda vez que decimos que creemos en Él, Él pide, Él requiere que cada uno, ¿verdad? Mantengamos una relación personal y dinámica con Él y Él con nosotros. Por supuesto, de eso se trata, ¿sí? Y no quedarnos solo en el simple conocimiento, ¿verdad? Y en la sentir y decir, no, pues sí, Dios existe, ¿sí? Pero sin hacer ninguna otra cosa más. Entonces, es desde que creemos, a partir de que creemos, que empezamos a agradar a Dios, que empezamos a complacer al Señor. Dijo José F. Newton, dijo lo siguiente: la creencia es una verdad atesorada en la mente. Notemos, el simple creer es una verdad atesorada en la mente. La fe es un fuego en el corazón. Sí, hay que tratar de bajar las cosas, por así decirlo, los centímetros que pudiera haber entre la mente y el corazón, por ilustrarlo de alguna manera, ¿sí? Para que realmente, sí, digamos, creo, sí, porque lo que confesamos con nuestros labios debe estar respaldado asimismo por lo que decimos que creemos y por lo que está en nuestro corazón. Dijo también Carlos L. Spurgeon, dijo: hermanos, sean grandes creyentes. La fe pequeña llevará al cielo vuestras almas, pero la fe grande traerá el cielo a vuestras almas. Sí, la fe se puede incrementar, la fe puede crecer, la fe la podemos desarrollar, ¿sí? Y uno de los medios eficaces que nos dice el Señor es que es por el oír su palabra, por el oír, y yo agregaría, por el oír, por el leer, por el escudriñar, por el meditar en la palabra del Señor, por estudiar la palabra de Dios. Sí, entonces aquí tenemos estas dos imposibilidades. Sí, pero hay otra más. Allí en Hebreos 12:14, tenemos que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. Pero alguien que escucha y ve ahora y dice, pero hermano o pastor, aquí no menciona la palabra imposible, pero está incluida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dicho de otra manera, y parafraseando un poquito en la segunda mitad del versículo, diría así, que sin santidad es imposible ver al Señor. Es imposible. Sí, así que aquí tenemos esta declaración. Los lectores, decía, de extracción judía, a los cuales se escribió la carta a los hebreos, sí sabían, conocían al dedillo, diría, unos más, otros menos, pero estaban habituados, estaban acostumbrados aún a ver al sumo sacerdote cómo éste se purificaba, se preparaba, era alistado
y se ponía en condiciones para poder, sobre todo cuando entraba al lugar santísimo. Sí, tenía que estar debidamente, ceremonialmente, en condiciones de pureza, de limpieza. Sí, de lo contrario, era catastrófico, podía serlo. Sí, y que lo sacaran muerto si él no entraba en las condiciones que la misma ley ceremonial requería. Sí, y todos los demás, ¿verdad? Desde luego, al acercarse a Dios, al trasponer el umbral del templo o los atrios del templo o a ofrecer el culto a Dios, pues tenían que purificarse, tenían que santificarse, sí, ponerse en condiciones. Ellos lo entendían claramente lo que el autor a los hebreos estaba diciéndoles, ¿verdad? Con respecto a la necesidad de la santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le hemos leído ahí que sin esta no es posible ver al Señor. Sí, por eso es necesario encauzar nuestras vidas, sí, tratando, ¿verdad? Procurando con la ayuda del Señor, ¿verdad? Encaminarnos hacia la santidad y elevarnos al nivel mismo de las más altas virtudes, pues se diría no solo la santidad, sino con esta otras más que también nos son requeridas a la luz de la palabra del Señor. En conclusión, podemos decir que cada vez habrá un mayor contraste entre los justos y los impíos, entre los que conocen o conocemos a Dios y quienes no le conocen. Debe haber un contraste muy marcado. Sí, aparte de que podemos mencionar aquí, es como hacer una comparación entre la luz y las tinieblas. Así el contraste entre más notorio. Sí, ¿por qué? Porque de ellos, de los que no conocen al Señor, de los que no temen a Dios, de los impíos, de los no convertidos, dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, irán de mal en peor. Es decir, toda vez que la persona, ¿acaso no se puede tener? Sí se puede tener si quiere, sí, si busca a Dios, si clama al Señor, sí, pero toda vez que ha iniciado esa pendiente, por supuesto, obviamente, hacia abajo, sí, hasta mucha gente ha llegado a tocar fondo, no se ha podido detener o no se ha querido detener, sí, y ha llegado a la condición más tremenda en cuanto a pecaminosidad, en cuanto a maldad, en cuanto a corrupción, si se pueda describir o tratando de describir, ¿verdad?, ese estado o esa condición de las personas. Entre más pecado, más inmundicia, más maldad, sí, pero dice aquí que cuanto más muchas personas quieren por su propia voluntad, de manera deliberada, corromperse en el pecado, si los creyentes, los cristianos, más debiéramos santificarnos. Lo que encontramos aquí en el Apocalipsis 22:11 no es una aseveración así como quien está dando una orden, ¿verdad? Precisamente. Pero leemos aquí Apocalipsis 22:11, cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, si quiere, ¿verdad? Si así lo desea, ¿verdad? Ser injusto, ser pecador, pues que lo sea. Sí. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, aquí habla un grupo aparte, ¿verdad? Dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía.
Sí, ahí está la situación. Es el planteamiento fuerte, vigoroso, directo, sin ambajes, concreto, de parte de Dios. Y es su palabra. ¿Quiere o queremos agradar a Dios? ¿Queremos buscarle realmente de todo nuestro corazón? Tenemos que hacer lo posible por vivir vidas agradables delante del Señor. De lo contrario, ¿verdad? Está la otra senda, está el otro caminito, sí, están las otras condiciones opuestas completamente, donde la persona más y más se alejaría de Dios, llegando a un momento precisamente en que cuando quiera regresar, ya las cosas no son posibles. Sí. Así que Dios requiere de todos los que le conocemos. Dios requiere la santidad. La santidad es un deber presente, es un privilegio actual, ¿sí? Es un don maravilloso de parte de Dios, ¿sí? Y entramos en un proceso. Ya he explicado en otro momento tres términos estrechamente relacionados. Cuando encontramos la palabra santo, de primera intención se está refiriendo a una persona que ha sido apartada por Dios de las condiciones del pecado, ha sido apartada precisamente para Dios. Sí. Y esta persona que ha sido apartada para Dios entra en el proceso de la santificación. Sí, diríamos, todos estamos dentro de ese proceso de la santificación hasta lograr las condiciones óptimas, diría, las condiciones aceptables o aceptadas por Dios en cuanto a la santidad se refiere. Así que la santidad marca el progreso del camino del cristiano. Es la senda que todos debiéramos transitar, ¿sí? Y desear con todo nuestro corazón. A Dios le agrada eso. Sí, Dios se complace en aquellos que, por cierto, tratan y procuran también a sí mismo en una correspondencia vital agradarle a Él. Sí, sí, y es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida que no puede esconderse. Sí, se hace evidente, se conoce, se palpa, se ve. Sí, así que espero que esta palabra que he compartido ahora con ustedes, una vez más deseo que sea útil, que sea provechosa en nuestras vidas. Sí, es palabra de Dios y hasta donde Dios nos ayuda y Dios nos asiste y nos ilumina con su Espíritu Santo, sí, tratamos de explicarnos, sí, para que precisamente sea de utilidad y provecho a todos. Así que gracias una vez más por escucharnos y vernos y que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios preserve sus vidas y todos los que conocemos al Señor, si no hemos tomado esa senda maravillosa, pues transitemos por ella. Es la senda de la santidad. Es mi deseo y es mi oración que Dios les guarde y Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.